Amén. Bueno, hermanos, vamos a ir al estudio bíblico de esta noche. Vamos a Romanos, capítulo 9, versículos del 14 al 33. Recuérdese que estamos hablando de la elección de Israel como nación y pueblo, ¿verdad? Pero que en el periodo de la gracia, oiga bien, no entran. ¿Por qué? Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. También recordemos que no todo Israel va a ser salvo por parte de Dios. ¿Por qué? Porque solo hay un remanente. ¿Y cuál es el remanente? Oiga bien, que si es pueblo, aquel que no se ha contaminado. Aquel que viene ¿de dónde? De Jacob, aquel que viene de las 12 tribus de Israel. Entonces, ese es el remanente que Dios va a salvar después de la tribulación. Y va a preservar en el proceso de la tribulación. Entonces, oiga bien, el apóstol Pablo, hablamos de que tiene un sentimiento encontrado, oiga bien, de que la nación de él va a pasar por un sufrimiento, que la nación de Israel va a pasar por un proceso difícil, que la nación de Israel, oiga bien, está condenada y que él quisiera que entraran en el periodo de la gracia, pero deben de pasar por un proceso. ¿Por qué? Porque desobedecieron. Y oiga bien, y hoy vamos a hablar, ¿será que es injusto Dios? ¿Será que Dios es injusto porque ya tiene a los llamados y a los salvados? ¿Será que Dios es injusto porque está permitiendo que muchas personas mueran sin Él? Mire, la verdad que no es injusto, porque Él es un Dios de misericordia. Y oiga bien, y dice la Escritura que la misericordia es para todos. El problema es que el hombre no se quiere acercar a Dios. Porque desde el momento que Dios envió a su Hijo a morir por la humanidad, quiere decir que todos estamos bajo esa misericordia. La pregunta es, ¿quiénes son los que quieren de esa misericordia? Y muchos israelitas pueden adquirir en el periodo de gracia salvación. Por supuesto que sí. ¿A través de quién? A través de Cristo Jesús. A través de que ellos se arrepientan y confiesen que Jesús es el Señor, que es el Hijo de Dios. Entonces ellos van a recibir ¿el qué? Van a recibir salvación y vida eterna como usted y como yo. Entonces oiga bien, hoy vamos a ver unas posturas de los que dicen que Dios es injusto. De los que dicen, y si Dios ya sabe quiénes van a ser salvos, ¿para qué voy a ir a una iglesia? Y que no es un Dios de amor, pues. Y si es el Dios, oiga bien, Él tiene elegidos, oiga bien, ya predestinados, pero con un propósito. ¿Y eso a dónde aconteció? En el Antiguo Testamento. Porque ¿qué dijo Jeremías? Desde el vientre de mi madre me has escogido. Todos los gentiles, oiga bien, tenemos un llamado de parte de Dios. ¿Y cuál es el llamado? Que vengamos a arrepentimiento, hermano. ¿Cuál fue el llamado de Moisés? ¿Por qué Dios escogió a Moisés? Porque andaba buscando un hombre manso y humilde de corazón. Si me hubiera agarrado a mí, hubiera dicho, no, este es un gran soberbio. Me pongo de ejemplo yo para no decirle a uno de ustedes, ¿va? Pero ¿cuántos de nosotros, oiga bien, no podemos ser utilizados por Dios porque no tenemos un corazón lleno de humildad para con Él? Entonces, dice el versículo, vamos a ver, ahí está. Vamos al versículo del 14 al 26. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece
Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirás, el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Padre, te doy gracias en esta noche por el privilegio que me das, Señor, de llevar este estudio bíblico. Oramos, Dios, para que aprendamos en esta noche que tu elección, Señor, sobre las personas, sobre los pueblos, sobre las naciones, es basada en misericordia. Y somos salvos en bases de tu justicia. Háblanos al corazón en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, oiga bien, en este capítulo encontramos, oiga bien, dos objeciones. Y la primera objeción, oiga bien, está entre el versículo 14 y el 18. Dice, la primera objeción que Pablo contesta es, ¿hay injusticia en Dios? ¿Creen ustedes que Dios es injusto? Y Pablo dice, en ninguna manera. Porque en la medida que usted y yo caminemos de la mano de Dios, vamos a vivir en la justicia de Dios. Vamos a estar bajo la cobertura de Dios. Y eso me va a llevar, oiga bien, a vivir una vida en santidad, en prosperidad y en riqueza de parte de Dios. Entonces, oiga bien, Dios tiene para usted y para mí un plan de vida en el cual nos podemos desarrollar, oiga bien, y en ningún momento vamos a decir que Dios es injusto. Porque cuando usted pierde el trabajo, Dios es injusto. Y uno dice, ¿y por qué no se lo quitó al bolo? ¿Sabe por qué no se lo quitó al bolo? ¿Quiere que le diga por qué no se lo quitó al bolo? Y me puede llevar a mí a convertirme en juez, porque el bolo tiene hijos. Y usted no tiene. Y la mujer del bolo es creyente. Y va a la iglesia y sirve. Y usted va a la iglesia y sirve. Y sabe que usted no depende del hombre, depende de Dios. Entonces por eso se lo quitó a usted. Pero Dios no es injusto, es justo. Y sabe que Dios le ha quitado lo bueno para darle lo mejor. Entonces Dios no es injusto. ¿Sabe quién cree que Dios es injusto? El necio de corazón. Ese cree que Dios es injusto. El que solo ve con el ojo humano. El que, oiga bien, el que lleva su vida con razonamiento. Y hay muchos cristianos, oiga bien, que vivimos en el razonamiento, no en la justicia de Dios. Entonces, cuando el mismo cristiano, oiga bien, vive en su mente y en su razonamiento, oiga bien, entonces vemos que Dios es injusto. Pero Dios es justo. Y dice más adelante, o sea que Dios inculpa. No. ¿Quién inculpa? El pecado inculpa. Pero cuando yo vivo para Dios, oiga bien, soy libre de culpa. ¿Por qué? Porque Él me ha limpiado. Entonces, en otras palabras, la objeción consiste en alegar que Dios es injusto. Porque Él escoge a unos de antemano, muy aparte de sus obras, mientras que rechaza a otros. ¿Dios a quién rechaza? A quien no quiere nada con Él. Pero a la misma vez le ama. ¿Por qué? Porque le muestra su misericordia. Porque le da su misericordia. Porque aunque Dios aborrece al pecador,
lo ama. ¿Por qué? Porque a mí nunca dejó de llegar la palabra de Dios. ¿O usted cuántas veces fue evangelizado? Y era malo, ¿o no? Pero la palabra llegó. A mí me llegó muchas veces y siempre dije no. Y siempre prefería el cigarrillo, siempre prefería el alcohol. Pero la palabra llegó porque por su misericordia. ¿Me culpó Dios a mí? No me culpó, porque Él no culpa a nadie. ¿Quién nos inculpó a nosotros? Adán. Él nos inculpó a nosotros. Por eso vino Cristo, ¿o no? Porque usted y yo estábamos casados ¿con quién? Aprendimos, con Adán. Pero Adán murió y nos casamos hoy ¿con quién? Con Cristo. Entonces, ¿quién me inculpaba de pecado? Adán. ¿Quién me inculpa de pecado? Jesús. Entonces, oiga bien, esa es la objeción y aquí Pablo le da la respuesta. Pablo contesta diciendo que la persona, quien está haciendo la objeción, está enfocando mal el problema. El asunto no es que Dios sea injusto, sino que Él manifiesta misericordia. Pablo bien podría haber dicho, dado a que el hombre es un pecador, no merece la salvación. Por eso no es un caso de injusticia. Pero notemos cuán fuerte Pablo lo explica en el versículo número 18. Y mira lo que dice el versículo número 18. De manera que de quien quiere, que dice, tiene misericordia. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Le voy a poner un caso. Me voy a poner de ejemplo yo. Vengo yo y me las empiezo a echar. Y sigo viniendo a predicar. Me las estoy echando a escondidas. De ustedes, de Dios no. Entonces viene Dios, oiga bien, y me manda un problema al hígado. Me está haciendo una advertencia. ¿Para qué? Para que me vuelva a Él. Pero entonces vengo yo y no hago caso. Entonces viene, oiga bien, Dios endurece mi corazón y van a venir muchos a decirme, pastor, hombre, vuelva a los caminos. Pastor, pero mi corazón va a estar endurecido. ¿Por qué? Porque debo de pasar un proceso de sufrimiento hasta que la misericordia de Dios vuelva a llegar a mi vida. Cuando la misericordia de Dios llegue a mi vida, entonces mi corazón ya no va a estar endurecido. Y rapidito voy a venir a los pies de Cristo. Pero ya no a predicar aquí, de oyente. ¿Sabe por qué? Porque primero para volver a predicar aquí debo de ser restaurado por el Señor. Y ese es el problema de muchos, que no les gusta ser restaurados. Yo le voy a decir, y primero Dios nunca me pase a mí, pero yo digo que un pastor que dejó a su mujer y se casó con otra, para mí no debería de predicar. Para mí, que soy hombre. Tiene que pasar por un proceso. No es que eché a la mía y me quedé con otra aquí en la iglesia, va. Le digo a la hermana Veira, bueno, hermana Veira, que le vaya bien, va. Y agarro una de 22, va. Y la siento allá. No se puede. ¿Por qué? Porque debo de restaurarme. Y ese es el problema de las iglesias, que no tienen restauración. Pero vamos a seguir mejor porque no quiero hablar nada. Estamos aquí en el estudio bíblico. Entonces vamos a la segunda objeción, y la segunda objeción dice, ¿por qué pues inculpa? En el versículo 19, en otras palabras, esta objeción consiste en afirmar que si Dios es quien está haciendo todas las cosas según su propósito, entonces el hombre ya no es responsable de sus acciones, sino Dios. Por lo tanto, Dios no tiene el derecho de condenar al hombre, dado que él simplemente está cumpliendo los propósitos eternos de Dios. O sea que Dios me hizo pecador. No. ¿Quién me hizo pecador? Adán. ¿Y quién le dio garabato a Adán? Eva. ¿Y quién le dio garabato a Eva? El diablo.
Claro, todos le echan la culpa a la mujer, va. Pero ¿y por qué Adán dejó solo a la mujer? ¿Ah? Adán, oiga bien, tenía que estar con ella. Porque ¿con quién habló Dios? Con él, correcto. Entonces, posiblemente Adán no le dijo todo. Pero como el diablo cambió las palabras de lo que Dios... o sea, con que Dios ha dicho. Que van a ser como él si comen de eso. Que van a saber el bien y el mal. Entonces, oiga bien, entonces Dios es injusto. Porque Él ya sabe qué voy a hacer. Y oiga bien, ¿y si Dios ya sabe qué voy a hacer? Dios ya sabe que usted va a pecar. Dios ya sabe que voy a bajar a la ventana del carro y le voy a silbar que cuero a la muchacha que vaya en la acera. Dios ya sabe. Pero para eso tengo al Espíritu Santo de Dios, para que me dé dominio propio y no ejecutar el pecado en mi vida. Entonces, oiga bien, sí, Dios nos llama con un propósito, pero quiere que le diga algo. Si usted está cerca de Dios, usted va a evitar el pecado. Dice un dicho, si usted sabe que ese pecado lo va a hacer resbalar, ¿y para qué se acerca, pues? ¿O no? Si usted sabe que ir a ese lugar lo va a hacer resbalar, ¿por qué va? Si Dios le dice, ¿y para dónde va, pues? Vos ya no perteneces a ese lugar. Alguien había puesto esta semana que dice que usted debe de escoger a las personas que lleguen a su casa. No cualquiera puede entrar a su casa. Deben ser personas selectas, que no le lleguen a minar, que no le lleguen a robar. Entonces, usted debe de ser selectivo con las personas que ingresan ¿a dónde? A su hogar, aunque le digan creído. Amistades que le llegan, oiga bien, a envenenar su casa, no la reciba. Porque van a llegar a destruir lo que Dios ha plantado en ese hogar. Entonces, oiga bien, Dios, en su soberanía, Dios sabe que vamos a pecar. Pero ¿quién tiene la decisión? Usted y yo. Si Dios desde el cielo le puyara un ojo, va, le tapara la boca, pero fuéramos robot. Pero Dios, oiga bien, nos ha dado el raciocinio, nos ha dado al Espíritu Santo de Dios para que entendamos y comprendamos, oiga bien, que el propósito de Dios está bajo su misericordia para las personas. Entonces Pablo les da una respuesta. En primer lugar, Pablo declara energéticamente que el hombre no tiene el derecho de cuestionar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él fue el creador. Yo no le puedo decir al Señor, ¿y por qué hiciste el cielo azul, Señor? ¿Por qué no lo hiciste rosado? Yo no lo puedo cuestionar, Señor, ¿y por qué sos malo conmigo? Yo no puedo cuestionar a Dios si Él es mi creador, pues. Cuando nosotros éramos jóvenes o niños, yo no podía llegar a cuestionar a mi papá, pues. ¿Y por qué nos da de esto de comer? Si querés no te lo harté, me dará una ganchada, pues. Porque no puedo cuestionar a mi padre. Ahora sí, va a ver los bichos que ahí le pegan a los tatas, pues. Pero por lo menos los de la vieja escuela no podíamos levantarle la mano a mi papá, porque decía, si el día que me levantes la mano, se te va a secar la mano. ¿Y usted qué veía en el futuro? Si le levantaba la mano, su mano seca. Claro, éramos inocentes, va. Hoy los bichos se ponen, usted le dice eso al bicho y el bicho se pone a reír. Oí, mamá, lo que dice mi papá, que se me va a secar la mano. Pero entonces, oiga bien, no podemos cuestionar a Dios. Mira lo que dice el versículo 20. Más antes, oh hombres, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Aquí pone el caso, ¿es de qué? Del alfarero. ¿Será que el vaso, la olla, podrá decirle al alfarero, ¿y por qué me diste de esta forma? No. Por eso es que dice la palabra que Dios hizo al hombre para que le adorase. Para eso hizo al hombre. En segundo lugar, Pablo afirma que Dios, por ser el creador, tiene el derecho de hacer con su creación lo que él bien le place.
O sea que está renegando por lo que yo te doy. Ah, pues te lo voy a quitar, va. Se lo quita. El Señor lo llevó a ser próspero, a tener un buen trabajo, y de repente se olvidó de Dios. Te olvidaste de mí, dice el Señor. Ah, pues aquí te va, se queda sin trabajo. ¿Para qué? Para que vuelva a Dios, hermano. ¿Me cuestionabas? Ah, pues hoy venía a pedirme, pues. Es como que usted llega de su papá y le diga, regálame para la escuela. Y viene su papá y le da $1. Y solo esto me vas a dar. ¿Y qué le dice a su papá? Trae, pues no, andate sin nada. Va. No puedo cuestionar a Dios. No le puedo decir cómo, oiga bien, cómo quiero llevar mi vida. Por eso es que a veces las personas dicen, este es mi cuerpo y puedo hacer con él lo que yo quiera. Y de ahí, si ese cuerpo no es suyo, usted, aunque no le guste, aunque vaya para el infierno, pero le pertenece a Dios porque Él es su creador. Entonces, esta respuesta quebranta y humilla al hombre delante de su creador, y no debemos esperar que el hombre natural lo acepte fácilmente. El hombre natural. Porque el hombre natural sí puede cuestionar a Dios, porque es necio en su corazón. Pero usted y yo no podemos cuestionar a Dios. Nosotros debemos aceptar ¿el qué? La voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios y la misericordia de Dios es que todos nos salvemos. Pero si el hombre natural no quiere, no lo puede obligar. Aún a punta de pistola, usted puede decirle a alguien que reciba a Cristo y esa persona va a recibir a Cristo, pero no por su voluntad. ¿Sabe por qué lo va a recibir? Por la pistola. Entonces, oiga bien, la soberanía absoluta de Dios sobre todos los hombres. Por eso es que bajo la soberanía de Dios es lo que acontece en su vida y en su familia. Bajo esa soberanía caminamos los hijos de Dios. ¿Y por qué las grandes inundaciones? ¿Es culpa de Dios las inundaciones? No. ¿Quién es la culpa de todas las inundaciones? La mano del hombre. ¿Es culpa de Dios la separación en los hogares? No, es culpa del hombre. Todas las enfermedades que vemos de pandemia, ¿es culpa de Dios? Es culpa del hombre. Y si Dios va a acontecer, ¿por qué lo permite? Porque esa no es su voluntad. ¿Es la voluntad de quién? Del hombre a la que está actuando. Pero bajo esa voluntad del hombre que está actuando, oiga bien, en maldad del otro, la misericordia de Dios está sobre todos ellos. ¿Para qué? Para que puedan ser salvos por Cristo Jesús. Entonces, todo lo que Pablo ha dicho hasta este momento presupone la soberanía de Dios, que es uno de los atributos que solo Él tiene. Pablo ahora amplía este tema en quizás una de las partes más duras del libro de Romanos. La imagen del alfarero, oiga bien, lleva a Pablo a hablar de dos clases de vasos, unos honrosos y otros de deshonra. Romanos 9, 22 al 29, y dice la Escritura, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío, oiga, al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocantemente a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo.
porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Entonces, oiga bien, el apóstol Pablo toca dos temas, los vasos de ira. La pregunta surge porque son vasos de ira, y la respuesta está en Romanos 1:18, así que retrocedamos a Romanos 1:18. Y mire lo que dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Entonces, hay dos cosas que debemos notar en este versículo. El propósito de Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder. Entonces, oiga bien, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces, yo con Dios no puedo jugar, porque o soy para su honra y su gloria, o no soy para Él. O vivo para Dios, o vivo para el diablo. Y sigo con mi vida desenfrenada en este mundo, que ¿qué va a traer a mi vida? Va a traer sufrimiento, va a traer dolor, va a traer llanto, amargura de corazón. Pero si yo vivo para Dios, ¿qué va a traer? Va a traer una tierra de bendición a mi vida en todas las áreas de mi vida. También la paciencia de Dios. ¿Por qué? Porque soportó con mucha paciencia. ¿A quiénes? A los que actuaron con ira. ¿A quiénes? A los que vivían en pecado. Porque si Dios no hubiera tenido paciencia para usted y para conmigo, no estuviéramos aquí. Entonces, no actuó la ira de Dios. ¿Qué actuó para con nosotros? La misericordia de Dios. Porque aquellos que estamos aquí, que anduvimos ruleteando por el mundo, si no hubiera sido por Dios, ¿a dónde anduviera? Ah, pastor, yo ya tuviera mi residencia ya en Colonia Las Cruces, va, en Jardines del Recuerdo. Pero Dios tuvo misericordia, nos redimió y nos rescató, y oiga bien, y hoy nos ha llamado y nos ha tomado, ¿por qué? Por pueblo. Y no éramos amados, y ahora somos amados ¿en quién? En Cristo Jesús. Porque los gentiles no eran amados por Dios. ¿Quiénes eran los amados? Israel. Pero ahora usted y yo somos los amados, oiga bien, en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, una persona caprichosa actúa sin criterio. Pablo afirma que Dios sí tiene criterios bien definidos. En segundo lugar, aunque Dios tiene poder absoluto, oiga, está dispuesto a soportar el mal comportamiento de los inconversos. ¿Sabe por qué? Por amor. Y por eso es que no llega la ira a sus vidas, sino que llega el ¿qué? La misericordia de Dios. Si no vea cuántas personas están presas y allá dentro del penal están cantando, adorando y alabando a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la ira de Dios no llegó a sus vidas, sino que ¿qué llegó? La misericordia. La carne va a sufrir, pero el espíritu, oiga bien, y quiere que le diga algo, en esos lugares hay personas más espirituales que nosotros. Y cualquiera podría decir, ¿por qué están encerrados, pastor? ¿Y usted cree que estar ahí es vida? Si la bicha de la casa se pone loca con que la señora no la deje salir en la mañana y dice que se va a matar, que se va a arrancar el pelo, y empieza a gritar como desconsolada, ¿verdad? ¿Y qué hace la mamá? Salí pues, rápido, la doblega. Pero, ¿qué dice Dios? Que Él puede soportar nuestros caprichos. No, que Él puede soportarnos, ¿sabe por qué? Porque quiere salvarnos. Entonces, como cristianos, oiga bien, no podemos abusar de la gracia de Dios. Como cristianos, no podemos, oiga bien, altercar contra Dios. Como cristianos no podemos decir que Dios es un Dios injusto. No,
Como cristianos podemos decir, gracias a Dios porque tu misericordia nos abrazó y nos ha dado, oiga bien, una nueva oportunidad. Por eso dice el libro de los Salmos que cada vez que usted y yo abrimos nuestros ojos, las misericordias de Dios se han renovado sobre nuestras vidas. Entonces, vasos de misericordia, versículo 23. Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. En el Antiguo Testamento hubieron muchos vasos de misericordia para la nación de Israel. Y usted los puede enumerar a todos los que utilizó, oiga bien, para profetizar el mensaje de que el Hijo de Dios vendría. Levantó a jueces, levantó a profetas, a reyes, para que le mostraran el camino que debían de seguir, pero no entendieron. E iban y venían, e iban y venían, 3 años de sufrimiento, 5 años de paz, 20 años de sufrimiento, 15 años de paz, 30 años de sufrimiento, 20 años de paz. No entendieron el mensaje. Como muchos de nosotros, no entendemos el mensaje de Dios. Usted se acerca a Dios y ¿cómo está? Bien. Entonces, si estoy bien, ¿por qué me muevo? Va que no hay razonamiento en eso, va. Si usted está bien con su familia, en sus finanzas, en su entorno, tiene un buen trabajo y está con Dios, va que todo va bien. Y entonces, ¿por qué nos alejamos? Una, porque somos pecadores. Y una, porque creemos que ya no vamos a necesitar de Dios. Pero Dios nos ha llamado a usted y a mí para hacer vasos de misericordia. ¿Dónde? En casa, en el trabajo, en la calle, donde quiera que yo camine. Usted es un vaso de misericordia. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a hablar a través de usted. Primeramente, sin que usted diga nada. ¿Sabía que no hay necesidad de hablar para hablar de Dios? No hay necesidad de hablar para decir que usted es cristiano o hablar de Dios. ¿Sabe qué lo va a decir? Su testimonio. Y van a decir los del trabajo, ey, este es bien raro, va. Porque así nos ven como especies raras. Porque usted no dice cosas de doble sentido, porque usted no es malcriado, porque usted es respetuoso, porque usted no habla del jefe. Entonces decir, hey, ya viste que este es bien raro, ¿va? Quizás es extraterrestre, dicen. No, usted es un vaso de misericordia. Entonces, Dios también tiene un propósito bien definido para los creyentes, manifestar en ellos y por medio de ellos, ¿el qué? Su gloria. Vamos a Juan 17. Juan 17, del 22 al 24. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, oiga bien, la gloria de Dios está sobre usted y está sobre mí. Entonces, esa gloria de Dios que mora en usted, ¿para quiénes es? Para los del mundo. Ya nosotros, ya cristianos, hermanos, ya la cara del limón, ya no la tenemos que tener. El desánimo ya no tiene que morar en nosotros, aunque esté en la prueba, aunque esté en la dificultad. Usted se encuentra a veces, ¿qué tal, hermano? Está mejor se arruina, hombre, aunque por dentro se estén muriendo, pues.
A veces se suben los bichos con el aparato aquí y mire que les voy a cantar, dígame una frase usted, y empieza el bicho con la lírica, va. Y usted dice, pobre bicho, va, qué feo se le oye, pero ¿cómo está el cipote? Alegre, cantando su canción. Y nosotros los cristianos, ¿cómo le va, hermano? Más o menos. ¿Y cómo le va en el trabajo? Más o menos. ¿Y cómo le va en el trabajo? Bien, porque Dios me lo ha dado. ¿Y cómo está la familia? Bien, estamos enfermos, pero estamos bien. Porque tenemos vida, porque podemos respirar, porque no ha faltado el pan en casa. Por eso es que usted y yo somos vasos ¿del qué? De riqueza del Señor, para su gloria y honra. ¿Por qué? Porque Dios está en nosotros. Porque Jesús nos ha dado una nueva vida y una vida en abundancia. Entonces el apóstol Pablo habla acerca de la elección de Israel como pueblo, pero hoy está hablando de la elección como pueblo que a los gentiles y judíos que vengan a los pies de Cristo. Por eso dice la Escritura que en Dios ya no hay judíos, que en Cristo ya no hay gentiles, solo que hay cristianos. Ya no hay griegos, solo hijos de Dios. Es interesante ver el cambio del verbo entre el versículo 22 y 23. Los vasos de ira, oiga bien, son o han sido preparados. Y ese viene de la palabra griega katerstismena, participio pasivo perfecto, y dice, habiendo sido preparados, alistados, Pablo nos dice, ¿por quién? Entonces, oiga bien, está hablando de que muchas personas ya son escogidas por Dios. ¿Para qué? Para una labor, para un propósito. Moisés tuvo un propósito. Los profetas tuvieron un propósito y por eso dice el Señor en el libro de Hebreos, y habiendo hablado de muchas formas y por profeta y por muchos, ahora nos habla en nombre de ¿quién? De Jesucristo. ¿Para qué? Para que las personas vengan a arrepentimiento. Mientras que los vasos de misericordia, dice Pablo, Él preparó. Y viene del griego proitoimasen, indicativo activo aoristo, con el énfasis sobre algo hecho de antemano. O sea que Dios ya sabía que el hombre iba a pecar en el Edén. Sí. Entonces, ¿qué hizo Dios? Preparó un plan. ¿Para qué? Para redimir al pueblo. Pero el pueblo no quiso. Entonces, recuérdese que hubieron multitudes de personas. Entonces se abrió el periodo de la gracia para que todos aquellos que vengan a Cristo puedan recibir salvación y vida eterna. Entonces, de antemano, Dios ya sabía que el hombre iba a pecar, de antemano Dios ya sabía que usted y yo le íbamos, oiga bien, a rechazar miles de veces, pero la misericordia de Dios siempre estuvo ahí. Yo me acuerdo que cuando llegaban los testigos de Jehová, ponía Iron Maiden, hermano, y le daba todo el volumen al aparato en la casa. Ponía Los Ángeles del Infierno y le daba volumen en la casa, para que se fueran. Llegaban los hermanos a la cancha de la colonia y no los dejábamos que desarrollaran, estábamos ahí de diablos. Si al Señor solo faltaba que me hiciera así, y me dejara parapléjico ahí en la cancha. ¿Y parapléjico qué iba a pasar? Sí, lo quiero recibir. Pero tuvo misericordia hasta que me trajo, me llamó, me rescató y me transformó. ¿Por qué? Porque de antemano, oiga bien, ella sabía que yo no lo iba a recibir. Pero nunca desmayó en llevar la salvación a mi vida, igual que a la suya y a la de su familia. Entonces Pablo dice que a los vasos de misericordia que Dios preparó de antemano para su gloria, Él también los llamó. No solo judíos, sino también gentiles. Pablo sustenta esto, oiga bien, en el Antiguo Testamento, comprobando que Él no está diciendo algo nuevo. Es interesante notar cómo Pablo termina esta sección hablando del remanente de Israel. Pablo reconoce que aunque Israel era una nación numerosa, solo un remanente sería salvo. ¿Por qué?
La respuesta debe ser por la pecaminosidad del ser humano. Si Dios no hubiera elegido un remanente para salvar, nadie sería salvo, sino que toda la nación de Israel hubiera sido destruida, como ocurrió con Sodoma y con Gomorra. Entonces, para terminar, ¿cómo es la salvación del hombre? Por la justicia de Dios. ¿O no cree usted que a Dios le hubiera sido más fácil eliminar a Adán y Eva y crear a otros? Pero todo tenía un plan desde la eternidad. Y ese plan se tenía que desarrollar. Y entonces, ¿por qué somos necios? ¿Porque Dios nos hizo necios? No, el pecado nos hace necios. Y usted lo puede notar que la necedad viene de fábrica. Usted le dice al niño que no meta el tenedor en el toma porque le va a agarrar la corriente. ¿Y qué hace el niño? Lo mete. Aunque usted le diga, pao, pao, te va a caer, pao, pao. ¿Y qué dice el niño? Ya de fábrica, hermanos. Pero la misericordia de Dios y la salvación de Dios viene por su justicia. Versículo 30 al 33, y aquí vamos a terminar. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por la fe, sino por las obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, ¿cuál fue el tropiezo de Israel? Cristo fue la piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque ellos buscaban por sus propios méritos la salvación, no a través de un hombre. Y esperaban su libertad a través de un hombre, no a través de Dios. Y por eso es que Jesucristo dijo, no he venido a abrogar la ley, sino que he venido a que la ley se cumpla en mí. Cuando Él dijo eso, hermano, se fueron de espaldas. Entonces, por eso es que don bueno no puede ir al cielo. Y es por eso el que hace buenas obras no puede ir al cielo. Y es por eso que, oiga bien, que el asesino, el violador puede ir al cielo. ¿Por qué? Porque no es por obras, sino que es a través de la fe creyendo en el Hijo de Dios. Claro, el cuerpo va a pagar el pecado en este mundo. Pero mi alma va a ser salvada por Dios para su gloria. Mientras tanto, oiga bien, el cristiano debe de saber que ha sido ejecutada la justicia de Dios a través de la fe en su vida, para que no se pierda, mas tenga vida eterna en el único Rey y Salvador, Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque solo en Él somos más que vencedores. Dele un buen aplauso al Señor en esta noche. Padre, te damos gracias por la última parte del capítulo número 9 de la carta a los Romanos. Señor, de la elección, de la predestinación, de los llamados para tu gloria, de tu misericordia, de los vasos para honra y gloria tuya, para deshonra. Pero sabemos, Dios, que tu misericordia abrazó al mundo cuando el Verbo se hizo carne. Gracias, Dios, porque tu ira todavía no ha sido derramada sobre las naciones. Y todavía, Señor, esos vasos de misericordia andan en las calles, pregonando el Evangelio, pregonando las buenas nuevas, tirando esos salvavidas
para que más personas puedan ser rescatadas de esa condenación eterna. Porque tu creación te cuestiona que eres injusto, que si tú ya lo sabes, ¿por qué lo permites? Pero ellos no te tienen en el corazón, son necios. Pero nosotros los que hemos nacido de nuevo, sí, no podemos altercar contra ti. No podemos cuestionar tus decisiones, porque sabemos que con un propósito hemos sido llamados para tu reino. Y lo que estamos pasando, Señor, en nuestra vida es pasajero. Que lo que estamos viviendo como familia es pasajero. Que es un proceso que deberíamos de pasar para que nos acerquemos más a ti, para que te busquemos más a ti, para que oremos por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros cónyuges, Señor, por nuestras familias. Todo tiene un propósito, Señor, en la vida del ser humano. Porque tú nos has creado para tu gloria, para que te alabemos, para que te adoremos. Pero el pecado que nos inculpa y que nos aleja de ti no nos permite muchas veces hacerlo. Pero hoy, Señor, oramos para que nos ayudes, para que nos bendigas, para que nos des fortaleza, Señor, fuerzas en medio de las pruebas. Que podamos entender ese propósito, Señor, en ese desierto que caminamos. Que encontremos la salida, Señor, en ese laberinto. Que sepamos, Padre, que tú estás en control de todo. Que lo único que debemos de hacer es aceptar tu voluntad. Y saber que tú muchas veces nos quitas lo bueno para darnos lo mejor cuando caminamos y andamos en tu camino. Señor, gracias por los milagros que has derramado sobre este lugar. Ahora, si usted tiene una petición especial y cree que Dios se la puede dar hoy, levante su mano. Padre, oro por aquellos que tienen una petición especial en su vida, en su matrimonio, en su familia. Esa petición, Señor, que solo tú la conoces, que solo te la han confesado a ti. Oramos por ellas, para que seas tú dándoles las respuestas, para que seas tú, Señor, obrando, y prontamente, Señor, podamos ver ese testimonio de esa petición especial. Obra, Padre, glorifícate, sana su tierra, ensancha su territorio y ayúdales en su dificultad. Señor, gracias por esta noche de estudio bíblico. Ya oramos, Dios, por el día sábado de Mujeres de Fe, que estarán celebrando, Señor, ese culto especial a las madrecitas. Que todo se desarrolle con la mejor manera y que la palabra, Señor, que se va a predicar pueda sustentar la vida de cada una de nuestras hermanas. Señor, gracias por la vida, gracias porque tenemos una iglesia, gracias por nuestros hijos. Guárdanos y líbranos de todo mal, que lo que resta de la semana la caminemos de tu mano y que tú abras puertas que nadie pueda cerrar. Que los cielos se abran, Dios, y que la bendición fluya y venga sobre nuestras mesas, porque a ti será el honor y la gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele un buen aplauso al Señor. Dios me los bendiga. Los esperamos el sábado, hermana, en Mujeres de Fe a las 5 de la tarde. Dios me las bendiga a todos.